Y vamos a comenzar hablando de una iniciativa que la verdad que es muy bonita, todo lo que tenga que ver con promover la lectura y los cuentos. Deberíamos contarla siempre, alguna vez igual se nos despista, pero no en esta ocasión. Y para hablarnos de ella, contamos en primer lugar con María José Sánchez, que es la directora de la Biblioteca Pública de Palencia, que va a ser la sede de este maratón de cuentos. Muy buenas, lo primero de todo. Muy buenas tardes. Que viene muy bien acompañada por Erika González, que es la que está detrás de la organización de este maratón de cuentos. Esta 9ª edición ya, Erika, muy buenas. Buenas tardes, no estoy sola, que hay más gente organizando. Bueno, pero al final alguien tiene que dar la cara. Alguien tira del carro, alguien da la cara, normalmente suele ir de la mano y además es que hay gente a la que ponerse delante de una cámara le da un poco de pudor, pero no es su caso. No, me gusta. Y bueno, y gustando como le gustan los cuentos, había que hacer un gran maratón que además estaba abierto a la participación de casi cualquiera que nos estuviese viendo ahora, por ejemplo. Efectivamente, son ya 9 años. Yo solamente he cogido el relevo desde el año pasado, ¿verdad, María José? Pero Sí. esto venía haciéndolo Mercedes Herrero y Pachi de Pez Luna y lo he cogido muy gustosamente. El año pasado creo que funcionó muy bien también, me divertí mucho desde el otro lado, también en algún momento en el escenario contando cuentos y este año pues ha crecido en muchos ámbitos. Claro, la biblioteca es que es la sede por excelencia, porque si hablamos de promover la lectura, es que la biblioteca está para eso, entre otras cosas, vamos. Pero... Pues sí, la biblioteca está para eso, pero en este caso para la participación ciudadana. A mí me parece que es la actividad por excelencia que es de ello, porque es ahí donde el público puede participar, contar cuentos, contar sus historias, contar lo que quieran, con un tema a veces, pero bueno, los temas se llevan para un lado, se llevan para otro, se ponen en el centro, se cuenta. Y lo que hace falta también es que, vamos a decirlo así, que vaya gente, y digo gente, no digo niños, digo gente, porque además va a haber muchas opciones para todo el que acuda, gente dispuesta a escuchar y a disfrutar. Eso, los contadores ya los tenemos porque ya se cerró el plazo. Tenemos narradores por la mañana, va a haber una mañana de 10 a 1:30 aproximadamente que van colegios e institutos a contar y ellos mismos van a ser los oyentes de sus compañeros de Palencia y toda la provincia. Y luego a mediodía vamos a tener un momento de podcast, que esto es una novedad, que ha participado mucha gente, está Concha Chacón detrás, Universidad Popular, Raquel Lozano, Elisa también está, Elisa Hermano. O sea, son mucha gente la que se ha movido 58 cuentos que se van a poder escuchar y van a quedar verdad luego para la posteridad, de 2 a 4 aproximadamente. Y por la tarde, desde las 5 más o menos empezaremos hasta las 7, público familiar. Lo tenemos lleno de contadores, necesitamos a esos oyentes que gracias a Dios siempre van, animamos a todo el mundo que nos esté viendo a que se venga con nosotros y a partir de las 7 para público adulto. Pero en ambos necesitamos de los dos, que si algún niño siempre se queda, algún niño más mayor a escuchar el de público adulto, tampoco pasa nada. Quiero decir que no van a ser cuentos no aptos para menores, vamos a decir, que lo que pasa es que a lo mejor pues la temática no puede estar un poco más orientada. Pues sí, las temáticas a veces pues a ellos pues les atraen menos, o la manera muy lírica o muy literaria de contar algo, porque los chicos pues no, ellos no son tontos, tampoco es que haya que ser muy infantil para contarles o que ellos cuenten, pero las temáticas o la manera de hacerlo pues sí. Claro, estaba pensando precisamente, me venían a la cabeza las películas de Pixar, que por poner dos que me venían a la cabeza, ahora la de Del Revés y la de Soul, que son temas, sentimientos, la propia muerte, ¿no? Que se tratan en una película de animación que parece para niños, que al final nos acaban gustando más a los adultos y que dejan ese, no una moraleja, pero sí al menos una enseñanza de vida un poco, ¿no? Para los peques y también para los adultos, pero es verdad que los peques a lo mejor lo han vivido menos o se han enfrentado menos a eso. Todos los cuentos dejan una enseñanza, cada uno además recibe la suya. No hay que catalogar los cuentos porque luego yo lo escucho y a lo mejor me llega algo totalmente diferente a ti. Y es verdad que los adultos disfrutan en ocasiones mucho más que los niños. Entonces, por eso que está abierto a todos los públicos. Importante, que nos dejábamos un detalle que estábamos viendo ahí en pantalla, actividades paralelas. El viernes va a haber maratón también, solo que en este caso, en vez de la biblioteca, vamos a decirlo así, sale
de las paredes, ¿no?, de la biblioteca. Pues mira, a las 6 de la tarde vamos a hacer una actividad paralela que es con las bibliotecas del rural. Ya lo hicimos también el año pasado. Nos gustaría que el maratón resuene en toda la provincia. Y que entonces, no sea solo cosa de la CAPI. Exactamente. Y ya sabemos que hay gente que no puede venir hasta aquí, que a lo mejor de pueblitos más cerca vienen, pero desde el norte, y sobre todo los bibliotecarios, los usuarios que están en la biblioteca a esa hora. Entonces se propone que a las 6 de la tarde paramos un momentito el maratón, yo me subo a escena y con César Tejero, que va a estar también con nosotros, saxofonista del NAAN, poniendo música, y con David Castro, que es técnico, pero también va a estar como músico, contaremos un cuento. Y diversas bibliotecas, por nombrártelas, Astudillo, Villada, Velilla del Río Carrión, Cervera de Pisuerga y Herrera de Pisuerga, estarán contando cuentos para sus usuarios, cada uno en su biblioteca. Aguilar de Campo directamente se viene, el bibliotecario Quique Bravo, que se apunta a todas, se viene a contar a la capital. Villamuriel han participado en forma de podcast y Herrera de Pisuerga también en forma de podcast. Claro. Es que yo quería decir también que dar voz a la provincia es muy importante, y eso nos empezamos a dar cuenta cuando estábamos todos metidos en casa y no podíamos ir a ningún lado. Entonces nos acordamos mucho de cuando ellos tampoco no pueden venir, ¿no? Y ahí hubo un maratón que se llamó creo que el ruido de los cuentos, y participaron mucho mandando cuentos. Entonces yo siempre pensé que esas cosas que vamos incorporando, que no se pueden perder en el carro, que hay que irlo incorporando para mejorar, y si tú te das cuenta, pues que alguno estuvo sin voz y la tuvo por una causa determinada, pues que no la pierda. Entonces, bueno, me parece muy importante que la provincia, si ellos quieren, puedan participar mandando su cuento, mandando su podcast, y que eso pues quede un poco ahí como para la memoria porque la memoria, la literatura oral es la base de toda la literatura, casi de la primera literatura y del conocimiento. Entonces es tan importante que las historias que cuentan las gentes de ahora se puedan ver, igual que vemos ahora en reportajes cómo nuestros abuelos contaban al calor de una lumbre, ¿no? Se reunían ahí porque no había televisión. Bueno, ahora hay televisión, pero también prescindimos de ella, aunque estemos en el medio, para hacer otras cosas en un momento dado, y volvemos a ellas. La tradición oral, y tradición oral hay en todos los sitios. Entonces, claro, que la provincia te pueda hacer llegar sus cuentos o que hagan actividades o cosas paralelas es difícil. Lo hicimos un año y yo desde luego quiero a ser posible que no se pierda. Pero sí, porque ganarlo es muy difícil, pero perder estas ganarlo cosas... es muy difícil, perderlo es fácil, y si no les incorporas, si no cuentas con ellos, entonces claro, eso es más trabajo. Evidentemente yo, pobre de los que lo organizan, pero es que es así. Pero enseguida se animan, porque tenemos unos bibliotecarios y bibliotecarias que da gusto en la provincia también, y enseguida se suman al carro. Quiero también decir que Andrea Martínez, de Las que Habitan, está también detrás de todo esto, que la coordinación previa al maratón somos tanto ella como yo, que hay que hacer esta siembra que dice María José para que el viernes todo funcione. Después, es muy importante, hay formación. Alrededor de estos meses hay formación, porque a veces enfrentarse a algo oral, dices, oh, ¿esto cómo lo hago yo? Entonces, habrá quien me tenga gusta muchas que el ganas que de quiera contar aprender, un cuento, sí, pero a lo mejor le dé miedo preguntarse, efectivamente. Claro, bueno, pues también hay gente ahí que te quita esos miedos, que te dice, la verdad es que el día en cuestión, el día 24, no va a pasar nada, cada uno va a contar su historia de la manera que sabe, de la manera que puede, y todo va a estar bien, porque todo es muy aceptable y muy digno, mientras transmitas o quieras decir algo. Perdona por hacer un inciso a esto, participa entre otros el Instituto Jorge Manrique. Bueno, pues el AMPA, padres y madres del instituto, han querido formarse como narradores ellos, entonces han organizado un curso y han pedido a Mercedes Herrero que les dé un pequeño cursito de narración oral. Como sus hijos van a ir al maratón, ellos también querían hacer eso y lo han hecho hace unos días. Uy, qué curioso, Sí. ¿verdad? Sí, luego le pregunto a Mercedes por el tema, que va a venir también por aquí. Vas viendo estas cosas y ves que la chispa salta, que después hay muchas chispitas por ahí que ni te las habías imaginado a veces, dices, ¿no? Entonces cuando veo que salta la chispa, pues a lo mejor al año que viene digo yo, ay, algún AMPA o a muchos AMPAs hay que decirles, oye, padres, madres, ¿no queréis? Pero a lo mejor hasta ahora no se nos había ocurrido. Claro, Quiero que en decir este caso, efectivamente, ha salido de ellos, Sí, pero que a lo mejor sí. luego si se lo ofrecemos y se lo ponemos Eso fácil a es. otros... pues alguno más que Y se habrá, animarían. seguro. Bueno, como pasa, quiero creer, por ejemplo, con el tema del podcast, hablando de la tradición,
tenía muy presente la tradición y todos esos saberes que por desgracia en muchos casos pues se pierden, ¿no? Porque no se han conseguido transmitir. Podcast es algo, vamos a decir, muy moderno, basado en algo, iba a decir, de toda la vida, como es la radio, ¿no? Pero en el fondo es el formato de moda y es quizás un vehículo más para conservar y transmitir. No solo, por ejemplo, para transmitir con estos cuentos, sino en general, ¿no? Y también hay debates que me gusta a mí que los haya, de ¿es lo presencial tan importante en el cuento como por ejemplo otros formatos nuevos, a ver qué se puede transmitir por ahí? Bueno, pues luego también ahí habrá unos estudios o cómo se contaban los cuentos en los años 20 del siglo XXI. Pues mira, en podcast en podcast también. o no sé, o era otra manera de contar. Y que le enlatabas y le podías escuchar siempre que quisieras. Bueno, pues eso también es una cosa. Cuando la técnica te da posibilidad, la tienes que usar y experimentar. Si luego aquello no va, pues lo desechas un poco y vuelves. Y volvemos a lo presente. Mira, yo he dicho en una entrevista hace poco que a mí me parece que ha habido un tiempo en que ha habido mucho miedo a que las bibliotecas y los espacios perdieran su presencia. Y entonces, si eres capaz de mantener esa presencia y ese halo de chispa para la ciudadanía y a la gente le gusta ir, a los usuarios, por algo, por lo que sea, aunque sea a darse una vuelta. Aunque sea a ver qué exposiciones algo veré allí. Eso es importante. Entonces, hubo un momento cuando toda la digitalización y tal, esto se va a perder todo. Bueno, pues con el cuento, tradición oral, bien, pero si es con un pinganillo, pues me parece bien también, ¿no? No lo sé, bueno, habrá que ver esos cuentos en podcast. Precisamente me estaba acordando a raíz de ese comentario de la cantidad de veces que se ha dado por difunta la radio. Y siempre está ahí, vuelve ahora en forma de podcast, que nunca se fue, ¿no? Hay que decir, es verdad. Y ha despertado la creatividad, digo, porque por ejemplo todo el grupo de teatro de Concha Chacón han hecho un trabajo maravilloso, han escrito sus cuentos y los han contado. Y es muy importante porque efectivamente no solamente es la palabra, que como decíamos es el alma, ¿no? De todo esto, es la palabra además presencial, que yo soy muy de lo presencial, pero bueno, pues ha llevado a muchas otras cosas y hay mucha gente involucrada y desde aquí decirles que gracias a todos y cada uno de ellos, de verdad. Oye, pues vamos a recordar a toda la gente que nos está viendo cuándo, cómo y dónde se va a desarrollar este maratón de cuentos. Vale, pues noveno maratón de cuentos, Conexión Bosque, es el título, el tema para hablar de un poco de la ecología, el medio ambiente, los bosques, viernes 24. En realidad, como público pueden ir desde las 5 de la tarde a la Biblioteca Pública de Palencia y estaremos hasta las 9:30, y en podcast lo pueden escuchar en el YouTube de la Biblioteca Pública de Palencia desde las 2 de la tarde hasta las 5 aproximadamente y utilizaremos para lanzarlo. Y luego estarán ahí los podcasts y luego se van a más quedar para que los escuchen cualquier día, que estén aburridos. Que le tenga ahí. Eso es. De este que me ha gustado, me apetece oírlo otra vez. Eso ahí le tengo a mano. Pues María José, Erika, muchas gracias a las dos por haber venido, por todo ese trabajo que hay detrás de la organización de actividades y mucho más en la biblioteca, pero también en este caso, que es lo que le compete a Erika, de este maratón de cuentos. Muchas gracias a las dos y mucha suerte para este viernes. Gracias a vosotros. Gracias.